Interesting evening, and we learned a lot, and we're going to talk about that, and I'll say a few remarks, and then after that I'll ask the press to leave. The press has been very nice to us the last couple of months. They were great to us in terms of the foreign visits with China, Japan, South Korea, Malaysia, and they were actually terrific. So I want to thank you for that. I'm sure you'll get back to your normal ways soon, but we did a great job over in China. Hoy el tema es algo que muchos han notado, pero pocos se han atrevido a decir en voz alta: la sensación de que el sistema finalmente se ha derrumbado, que ese poder que durante años pareció intocable ha comenzado a desmoronarse, en directo, bajo los focos de la historia. Y si en algún momento han visto todo esto con un nudo en el estómago, con rabia, con esa mezcla de desánimo e impotencia ante una democracia tratada como un instrumento de conveniencia, entonces quédense conmigo hasta el final. Porque hoy comprenderán lo que realmente sucedió entre bastidores en la escena que paralizó el Senado de los Estados Unidos de América. Y créanme, no se trata solo de un grupo de senadores indignados que abandonan una sesión. Se trata de una fractura que podría redefinir el curso de la política estadounidense. Todo comenzó con el nombre de Emil Boy, nombrado por Donald Trump para ocupar un cargo vitalicio como juez federal. Un nombre que, a primera vista, habría pasado desapercibido. Pero durante la audiencia ante la Comisión de Justicia del Senado, los senadores del Partido Demócrata se retiraron en señal de protesta. Gritaron, denunciaron la violación de las reglas internas y calificaron el proceso de farsa. No se trataba de un simple desacuerdo, sino de un grito de protesta. Imaginemos al presidente de la mayor potencia del mundo en su segundo mandato, con el Senado bajo control y una base fiel que lo sigue ciegamente. Ahora imaginemos esta imagen desmoronándose ante las cámaras. Eso es precisamente lo que ocurrió. Trump, como de costumbre, acudió a las redes sociales para pedir el fin del filibusterismo, la norma que obliga al Senado a obtener 60 votos para aprobar determinadas propuestas. Presionó a sus aliados para que abolieran esta tradición con lo que él denominó la opción nuclear. ¿Y por qué tanta prisa? Porque el país ya llevaba 31 días de parálisis gubernamental. Funcionarios públicos sin sueldo, oficinas cerradas, familias desesperadas. Y en lugar de negociar, Trump prefirió forzar la ruptura institucional para imponer su voluntad. Pero el tiro le salió por la culata. Los senadores del mismo Partido Republicano se negaron a seguir la orden. Algunos se levantaron y abandonaron la sala. Otros, como John Thune, líder de la mayoría, declararon abiertamente que no apoyarían el fin del obstruccionismo. Esto fue mucho más allá de un simple desacuerdo. Fue un acto de insubordinación, un momento en el que el partido, ante todo el país, le dijo a su líder: ya no nos mandas. Y si estás cansado de ver cómo todo se ahoga, de sentir que el sistema se derrumba en manos de quienes deberían protegerlo, entonces este es el tipo de análisis que debes seguir. Aquí te mostramos lo que realmente está en juego, sin adornos y sin censura. Si esto tiene sentido para ti, suscríbete ahora mismo al canal. Tu presencia es esencial para que esta conversación continúe, porque el escenario es más profundo de lo que parece. La imagen de Trump como negociador implacable, el hombre que siempre gana, ha sufrido un duro golpe. Porque si ni siquiera sus aliados más cercanos le obedecen, ¿qué le queda? La huelga ya no era solo una disputa sobre el presupuesto. Se convirtió en una guerra simbólica por el control del poder. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo ha perdido? ¿Y quién ya no acepta estar sometido? La situación se ha agravado de forma irreversible. La petición de abolir el filibusterismo ha puesto de manifiesto una división dentro del mismo partido, entre los que quieren el poder absoluto inmediato y los que todavía piensan en la supervivencia de las instituciones.
entre los que miran hacia las elecciones de 2028 y 2030 y los que sostienen que el Senado no puede ser destruido por el capricho de un hombre. Esta resistencia ha marcado un punto de inflexión, una fractura que podría evolucionar hacia una ruptura completa. ¿Tú también sientes que estamos asistiendo al final de un ciclo? Entonces comenta: yo también siento que estoy asistiendo al final de un ciclo de poder. Tu participación es más importante de lo que imaginas. En los próximos meses veremos si Trump intensifica la presión o si finalmente da marcha atrás. Pero una cosa ya está clara: su imagen de invencibilidad ha quedado dañada. Y tal vez nunca vuelva a ser la misma. Donald Trump se despertó el 31 de octubre con la urgente sensación de que debía actuar. Era Halloween, un día cargado de metáforas, y tal vez él mismo no captó la ironía de intentar salvar su presidencia en un escenario que ya recordaba a una pesadilla política. El bloqueo presupuestario se prolongaba desde hacía semanas y, con cada día que pasaba, las frías cifras de las hojas de cálculo cobraban rostros reales, voces afligidas, historias de desesperación. Trabajadores federales sin sueldo, oficinas públicas bloqueadas, programas sociales suspendidos, familias al borde de la ruina. Ante este colapso, Trump reaccionó como siempre lo ha hecho, corriendo a las redes sociales. En letras mayúsculas, como si gritara al otro lado de la pantalla, ordenó el fin inmediato del filibusterismo, la regla que exige 60 votos para algunas aprobaciones en el Senado. Pidió a los republicanos que activaran lo que él denominó opción nuclear. Sin un plan, sin una estrategia, solo con el impulso de destruir cualquier barrera que le impidiera ganar. Pero la respuesta You don't hand matches los senadores to an republicanos arsonist, que durante años and you don't give recibieron power por to an obediencia angry automática, left wing. ahora comenzaban a levantarse. Algunos abandonaron el pleno. Otros, como John Thune, tomaron la palabra para defender lo que llamaron la esencia del Senado: el equilibrio, el respeto a la minoría, la protección de las instituciones. Detrás de esa defensa de principios había algo más profundo: el miedo. El miedo a lo que podría haber pasado si hubieran cedido una vez más. Porque si Trump podía romper las reglas hoy por conveniencia, ¿qué le impediría ir más allá mañana? El miedo a ser recordados como cómplices del desmantelamiento de la democracia era más fuerte que el miedo al propio presidente. Y este giro fue decisivo. Un líder acostumbrado a controlar mediante la intimidación se encontró de repente frente a un muro erigido por sus propios aliados. Ya no era la oposición la que lo desafiaba, sino su propio ejército. La base que antes se inclinaba ante la más mínima señal de mando, ahora lo miraba a los ojos. Y este cambio sacudió toda la estructura del poder. Porque si un presidente pierde el control de su propio partido, ¿qué queda de su autoridad? La crisis traspasó las fronteras de las noticias. Entre bastidores, el tono de las conversaciones cambió. Lo que antes eran susurros de insatisfacción se convirtieron en declaraciones explícitas. Trump ha perdido el mando. La era del miedo ha terminado. Estas frases comenzaron a circular por los pasillos y oficinas de Washington, y la lógica se invirtió. El miedo a enfrentarse a él se ha vuelto menor que el miedo a hundirse con él. Los senadores han comenzado a hacer cálculos políticos. Apoyar a Trump podría significar el fin de sus carreras, el desgaste con los votantes moderados, la etiqueta de sumisión. Alejarse, por otro lado, significaba tener una oportunidad de sobrevivir, de decir públicamente que ellos también habían resistido. Y así, poco a poco, comenzó la deserción. Primero con el silencio, luego con notas cautelosas, más tarde con discursos abiertos. Y Trump, acostumbrado a castigar cualquier signo de rebelión, esta vez no tuvo fuerzas para reaccionar. Estaba entre la espada y la pared,
El mismo sistema que había utilizado para someter a sus adversarios ahora se volvía contra él. La prensa olió la sangre. Aparecieron noticias sensacionales. Los expertos hablaban del colapso de la autoridad, de la erosión del poder presidencial, del declive de la influencia. Y por mucho que Trump intentara gritar en las redes sociales, atacar a los periodistas, dar la vuelta a las narrativas, el control de la historia ya se le había escapado de las manos. Ya no era el autor del guión, era el personaje que se veía envuelto por la trama. Y eso, en Washington, es fatal. Porque allí el poder es volátil como un perfume. Cuando deja de percibirse, todo el mundo se da cuenta y comienza el alejamiento. Los aliados se retiran, se reescriben las estrategias, las coaliciones cambian de dirección y se afianza la perspectiva de un nuevo ciclo político. Un ciclo en el que quizá ya no haya espacio para Trump. No con el mismo miedo, no con la misma fuerza, no con el mismo dominio. El proceso de ruptura está en marcha. Y si ya sentían que algo no iba bien, que los engranajes del poder, sostenidos por el miedo, habían empezado a oxidarse, ahora tienen la prueba. Los gestos, las ausencias, las vacilaciones lo dicen todo. Cuando incluso los aliados más fieles optan por el silencio ante la crisis, es porque han comprendido que el castillo se está derrumbando y nadie quiere ser enterrado junto a ellos. La resistencia a la opción nuclear solo fue el factor desencadenante. Lo que sucedió después demostró que la fractura era más profunda, un punto de inflexión, un despertar colectivo dentro del partido, el instinto de supervivencia política. Los senadores miran hacia las próximas elecciones, estudian las encuestas, escuchan el descontento en las calles. Y lo que encuentran es desilusión, gente cansada, gente asustada, gente enojada con un sistema que prometió resolver los problemas y solo trajo caos. Y muchos ahora ven a Trump no como una solución, sino como un síntoma. El hombre que prometió restaurar el orgullo estadounidense ahora parece perdido, aislado, acorralado. La base comienza a hacerse preguntas, la duda crece y Trump lo siente. En cada discurso, en cada pausa, el líder que siempre ha reaccionado por instinto ahora duda. Y cuando un hombre poderoso comienza a dudar, el imperio comienza a derrumbarse, no con un estruendo, sino con el sonido continuo de las lealtades que se desmoronan, de alianzas que se desvanecen, del miedo que se convierte en desprecio. Lo que vemos es el fin de una era de dominio. El colapso está ocurriendo ante todos, en tiempo real, y aquellos que antes temblaban ante Trump ahora observan en silencio, esperando el momento adecuado para pasar página. Porque la página ya está escrita. Y el título es claro: el principio del fin de un imperio. Mientras el tumulto invadía las cámaras del Senado, mientras los micrófonos grababan gritos de revuelta y la transmisión se veía interrumpida por voces exaltadas que denunciaban una farsa impuesta a la democracia, algo mucho más profundo se movía lejos de las lentes de las cámaras. Lo que se derrumbaba no era solo una sesión legislativa, sino la estructura de poder que Donald Trump había tardado años en construir. Un edificio sostenido por el miedo, la fuerza y la obediencia ciega que comenzaba a desmoronarse ante los ojos del país. Porque aquello no era solo una protesta, no era solo un rechazo político, era un acto de rebelión institucional, público y directo. Un no al presidente, al hombre que durante años controló cada movimiento de su partido con intimidaciones e imposiciones. Y cuando este tipo de rechazo se produce en directo ante la historia, ya no hay forma de ocultar la herida. Los senadores no se limitaron a manifestarse, se levantaron, salieron, dejaron sillas vacías como símbolos de ruptura, y este gesto, silencioso y poderoso, envió un mensaje imposible de contener. El imperio de la sumisión se estaba derrumbando, y con él
se derrumbaba también el mito de la invencibilidad. Todo poder autoritario se basa en las apariencias. Cuando la apariencia de fuerza se desvanece, el miedo cambia de bando. Es el comienzo de la huida. Los aliados de Trump comenzaron a medir sus palabras. Las defensas públicas se han vuelto más tímidas. El tono de reverencia ha sido sustituido por la cautela. Entre bastidores han surgido los primeros movimientos de alejamiento. Y donde antes había lealtad ciega, ahora florece el instinto de supervivencia política. Los líderes internos ya hablan, en voz baja, de la necesidad de reconstruir el partido, de replantearse el futuro sin depender de un solo hombre. Esta idea, antes impensable, ahora está ganando terreno, porque el poder de Trump nunca ha residido solo en sus propuestas, sino en su capacidad para acallar el miedo colectivo. Y ese miedo, por fin, ha empezado a desvanecerse. En su lugar está surgiendo la frustración. Y la frustración compartida es combustible para la revuelta. Está empezando a surgir un movimiento de liberación. Trump lo siente, lo ve, lo percibe. Las miradas que evitan el contacto, las promesas que ya no se cumplen, los discursos que antes resonaban como juramentos y ahora suenan vacíos. Presa de la desesperación, reacciona de la única manera que conoce. Vuelve a las redes sociales, eleva el tono, grita, culpa, señala a los enemigos. Pero las palabras ya no tienen el mismo peso. El sonido del poder ha perdido eco. La autoridad, sin legitimidad, se convierte solo en ruido. Y mientras tanto, millones de estadounidenses observan. No es solo una disputa política, es la vida real la que está en juego. Familias sin salario, funcionarios agotados, prestaciones suspendidas, el país paralizado. Y el presidente, en lugar de buscar una solución, pide el fin de una norma que protege a la propia minoría de los abusos de poder. Quiere destruir uno de los últimos pilares democráticos para imponer su voluntad. Sin embargo, fracasa, derrotado no por sus adversarios, sino por sus propios aliados. Rechazado por quienes hasta hace poco lo veneraban. Este es el tipo de derrota que no se borra, porque deja cicatrices, visibles, políticas e históricas. En Washington, nada ocurre sin consecuencias. Un gesto hoy es un precedente mañana. Y cuando los senadores descubren que pueden desafiar a Trump y sobrevivir, que pueden decir no y mantener sus cargos, sus bases, sus posibilidades de reelección, el hechizo se rompe. El miedo deja de ser el pegamento que mantenía unido al partido. Y cuando el miedo desaparece, el poder se fragmenta. El partido comienza a reconfigurarse, dividido entre los que aún se aferran a la figura de Trump y los que ya vislumbran el futuro más allá de él. Porque el vacío que deja un liderazgo en declive nunca permanece vacío por mucho tiempo. Otros ya se mueven, ya se organizan, ya se posicionan. Y Trump, que siempre ha sabido derrotar al enemigo externo, ahora se enfrenta a algo mucho más peligroso: la deserción interna. Nunca ha aprendido a manejar la pérdida de control sobre sus fieles. Esa es su verdadera debilidad y ahora está expuesta al descubierto ante el mundo. La prensa se ha dado cuenta, los analistas se han dado cuenta, el público se ha dado cuenta. La narrativa de la invencibilidad se ha roto y nadie puede reconstruir una leyenda cuando el público ya no cree en el héroe. Aunque los índices de popularidad aún no muestran un colapso total, algo profundo ha cambiado en el imaginario colectivo. Se ha sembrado la idea de que Trump puede ser desafiado y derrotado. Y una vez plantada, esta semilla crece. Las próximas semanas serán la prueba definitiva. El episodio en el Senado solo ha sido el comienzo. Le seguirán otras rupturas. Cada enfrentamiento mostrará si el Partido Republicano volverá a rendirse o si seguirá el camino de la emancipación política. Y cada gesto de Trump será observado con lupa. Cada palabra,
cada reacción, cada insulto, porque su margen de error se ha reducido. Él lo sabe, todo el país lo sabe. Y ahora los ojos están puestos en él, no con reverencia, sino con sombría curiosidad, a la espera del próximo paso en falso, del próximo acto de desesperación, de la próxima confirmación de que sí, el imperio se está derrumbando. Si has llegado hasta aquí es porque sientes lo mismo, porque te das cuenta de que la era de la obediencia ciega está llegando a su fin. Entonces comparte esta historia con quienes aún creen que el poder de un hombre es inmune a las leyes del tiempo. Demuestra que lo que estamos presenciando es histórico, el momento en que el miedo pierde su poder y la máscara de la autoridad cae. Y cuando eso ocurre, no hay red social, no hay grito, no hay insulto capaz de restaurar lo que ya ha sido destruido. Porque el imperio de Trump, el imperio del miedo, se está derrumbando y esta vez el mundo entero está mirando.